Buenas noches, una nueva emisión de Al Grano del Sistema. El país necesita más que nunca un debate serio de la historia argentina de los últimos 75 años. Y es imprescindible hacerlo porque el peronismo sigue vivo y mimetizándose entre las diversas corrientes políticas, siendo serios candidatos a hacer gobierno a cualquier momento. Y a decir verdad, si sumamos a Menem, Duhalde y los Kirchner, es para preocuparse sin duda. La idea es constituir una mesa de debate serio sobre los puntos en los que no se habla ni nunca se habló. Grabar los videos que sean necesarios y dar a la sociedad, en especial a las generaciones más jóvenes, el instrumento necesario que el sistema les privó para que sepan qué hacer con su futuro. Convoco a historiadores independientes, fundamentalistas de todo tipo, a abstenerse. Creo que si somos 5 en una mesa, faltarían 3, podemos hacer un aporte significativo a nuestra patria. Tengo confeccionado el temario para los interesados comunicarse a los correos electrónicos que aparecen en pantalla, así combinamos reuniones previas. De más está decir que esto es una colaboración a la causa argentina. Del mismo modo, se solicita si algún empresario quiere financiar a cambio de publicidad del evento, será bienvenido. No es un aporte significativo, solo una sala para grabar y potenciar la distribución de los programas. Nada más. Tomemos en serio esto porque los momentos que se vienen en nuestro país son aciagos. Si no empezamos a tener respuestas de un montón de dudas, se nos viene de vuelta la noche más profunda. Más de la que estamos ahora. Espero que a algunos les llegue el mensaje. Vamos a empezar. Esto, una cosa cortita, me lo mandó un oyente que me mandó muchas cosas que yo he ido diciendo en el programa y cosas que se han ido cumpliendo. Es decir, me anticipó algunos hechos y pasado el tiempo era cierto lo que anticipó. Cortito me mandó un correíto y nada más. Me dice: Javier, recibí de 3 fuentes distintas. Origen en Vaticano la primera, Tel Aviv la segunda, y hoy de un técnico de informática que terminó trabajando en la NSA. Una información sobre la tendencia de una tercera guerra mundial. Aparentemente que empezaría en el sur del Cáucaso, según la primera fuente, y según otras 2 en el Báltico. Estados Unidos e Inglaterra quieren atacar a Rusia. Sábado 9 de julio. A raíz de esto, yo empecé a buscar en la red y encontré un montón de avisos de Rusia, que ya está detectando sus radares, sus equipos de información, sus servicios de inteligencia, ciertos movimientos muy extraños contra ellos. Y unas cuantas cositas que yo estuve bajando ayer, donde habla directamente de la amenaza que los rusos están viendo que se acerque sobre eso. A mí no me cabe la menor duda porque el sistema se cae y la única salida que tiene esta gente es un paso para adelante, y no les importa nada, ellos tienen todos calculado. Por eso lo de la Patagonia, señores, es la zona más al sur del mundo, es quizá posiblemente sea la zona que menos repercusiones climáticas tenga cuando empiecen a tirar confistas en el cielo. Ojo con esto. Por eso un oyente le preguntaba que no veía por qué esas maniobras en Malvinas. Señor, le dije: esas maniobras en Malvinas tiene mucho que ver con una inminente tercera guerra mundial. Este país es muy codiciado, muy codiciado. Y no solamente la Patagonia, yo creo que es muy codiciado desde Córdoba hacia abajo, más o menos, que es al norte también, ¿no? Hay que ver qué es lo que se tiran arriba, pero yo creo que la Argentina es muy codiciada totalmente. Bueno, vamos a empezar con las cortinas de humo que nos mandan nuestros queridos gobernantes. Una de las cosas que debíamos preguntarnos es si Cristina esté presa vale más que la existencia misma de la nación. Hago esta pregunta porque observo que para los medios del sistema es el único tema que tienen en la agenda. De esta forma, bajo esa inmensa cortina de humo, se tejen las más siniestras políticas antinacionales. Todos decíamos que haya justicia para los corruptos, pero para todos los corruptos de los últimos 50 años.
para los que saquearon el país en la última década y para los que tienen patente de rico y no pueden justificar un peso en el bolsillo. Me han preguntado si no exagero cuando manifiesto que este es uno de los peores gobiernos de la historia. No tengo duda de ello y voy a explicar el motivo. El gobierno kirchnerista está acusado de un robo sin precedentes, pero como dije en programas anteriores, son bienes materiales que con una correcta administración en pocos años nos recuperamos. El legado más complicado del gobierno anterior, que nos va a llevar mucho tiempo a recomponer, es haber dividido la sociedad. Como alegar que la dávida es más importante que el esfuerzo propio, haber insertado el veneno y la mentira en la educación, imponer la venganza sobre la justicia, y la más absurda de las injusticias es dar patente de héroes a los asesinos traidores que provocaron el baño de sangre de los 60 y 70, al servicio del poder mundial. Pero el gobierno de Macri es el gobierno de las multinacionales saqueadoras, de aquellas que financiaban la guerrilla en esos años de fuego, para imponernos una deuda legítima, fabricada y fraudulenta, que luego se saldó en parte con el patrimonio nacional, y vienen por lo que queda. Mauricio Macri es responsable de 1/3 de esa deuda, con la privatización de las deudas externas, privadas. En 2019, cuando finalice su mandato, si es que la tinequería o el medio pelo no lo reelige, quedaremos con daños irreparables. Si uno observa con la velocidad que avanzan en la destrucción de la República al compás de sus propios negociados, llegamos a una situación sin retorno. Cuando se logre establecer el monto real de lo robado en los últimos 12 años, deberemos cotejarlo con lo que le costó al país Macri y su gabinete en sus últimas intervenciones anteriores. Vuelvo al inicio. Todos queremos ver a los corruptos presos, pero somos tan estúpidos de subirnos a esta máquina a hacer humo, mientras ellos bajo la nube firman decretos, estando el Congreso reunido, que ponen en juego la existencia mínima de la Argentina. Y ahora vamos a ver en qué se está debatiendo Cambiemos hoy. Vamos a ver lo que hizo Urgente 24. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, se fue a Europa y la provincia de Buenos Aires se está convirtiendo en un descontrolado campo de batalla entre los propios líderes de Cambiemos. La imagen que se muestra es verdaderamente pésima. En un clima de gran descontento social por la economía del país, que a 7 meses de iniciado el gobierno macrista continúa derrumbándose, y la luz del túnel del segundo semestre, como lo llamó Gabriela Michetti, se aleja aún cada vez más. Luego del duro cruce entre la gobernadora María Eugenia Vidal y la diputada Elisa Carrió por el narcotráfico en el conurbano bonaerense, ahora la líder del ARI y la coalición, la CC, amenaza con ir a la justicia para presentar las pruebas contra el jefe de la policía provincial, tal como se lo pidió a la propia Vidal, al tratarlo de narcotraficante en una entrevista radial. Incluso algunos rumores off the record deslizaron que Carrió amenazó: si quieren guerra la tendrán, pero me llevo medio gabinete de Vidal. Según trascendidos periodísticas de las últimas horas, Carrió está trabajando con su equipo para presentar documentos ante la justicia por el caso de narcotráfico que rodea a Pablo Bressi, jefe de la bonaerense. Es que, agrega la fuente, ella habría acordado con Vidal que desplazaría a Bressi en marzo. Vidal no lo hizo. Lilita considera que el tiempo de hablar en privado se terminó. En tanto, según Argenoy, desde el entorno de María Eugenia Vidal asegura que la gobernadora habla seguido con Carrió, pero que nunca le dijo lo que lo insinúa. Empezamos con los dimes y diretes. Se trata de la feroz interna que se abrió en torno al jefe policial designado por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Pablo Bressi, según recordó la diputada, está relacionado con uno de los narcos de Morón, Mameluco Villalba, hoy condenado a 23 años de prisión, de los cuales solo cumplió 2, ya que fue liberado en septiembre del 2009. ¿Pero es este el verdadero motivo? Adelanto 24 accedió en exclusiva a una denuncia presentada en Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en donde está acusado el propio jefe de la fuerza, comisario general Pablo Alberto Bressi. La misma deja al descubierto un sistema de recaudación ilegal que llega hasta el jefe máximo de la institución.
La contundencia de la acusación se basa en que fue presentada por un propio integrante de la fuerza, y la gravedad de la denuncia no solo perjudica a Bresci y otros altos integrantes de la bonaerense, sino que además deja muy mal parado al ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, dado que el negocio no es nuevo y viene desde hace tiempo. Nadie puede sorprenderse por la denuncia presentada en asuntos internos, y menos las autoridades del gobierno de María Eugenia Vidal, dijo un comisario que se retiró de la fuerza. La causa puede terminar con la carrera de Bresci, que se inició el 28 de mayo. Ese día, el principal Pelayo presentó en asuntos internos una denuncia contra 3 altos integrantes de la policía: Bresci, el director general de investigaciones, Jorge Pisaco, y el hombre a cargo de todas las plantas de verificación policial de la policía de la provincia, el comisario inspector Máquina Miranda. Miranda está a cargo de la Dirección de Prevención del Delito contra la Propiedad Automotor. Pisaco es nada menos que el tercer con mayor poder en la bonaerense detrás del jefe y su jefe. Pelayo los acusó de estafar con una cifra millonaria al Estado provincial a través de las verificaciones vehiculares. Sabe de lo que hablo, ya que trabaja en la planta verificadora de Pilar, una de las 7 que están en el conurbano bonaerense y cuyo responsable máximo de todas ellas es Miranda. El efectivo de la bonaerense se presentó ante asuntos internos con el libro de actas de la planta verificadora de Pilar, en donde se deja constancia de los autos que la policía controla por día, solo en esa planta. En el libro se detallan todos los trámites que debe realizar el titular de cada auto. El negocio es simple. En el libro de actas figura que se realizaron 100 trámites, cuando en realidad se realizaron por lo menos 150. Cada verificación cuesta 150 pesos y la policía no hace figurar las otras, para que de esta manera quedarse con la plata. Le explicó un comisario inspector a este medio. Pelayo denuncia que esto sucede en la planta verificadora de Pilar, en la de Quilmes y en la de La Matanza. Para los conocedores de los negocios policiales de la bonaerense, este sistema de recaudación se perfeccionó en la gestión del anterior de Bresci, el ex jefe de policía Daniel Scioli y comisario general Hugo Mafkin. Pero hay más irregularidades. Según la ley 1390 de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad no pueden investigarse a sí mismas. Esto suena lógico. La acusación de Pelayo avanza de manera muy lenta en asuntos internos. Es evidente que la fuerza trata de cubrir, ya que si esto sale a la luz, el jefe de la policía debe renunciar. Lo que están haciendo es un escándalo, señaló el comisario retirado. Sin embargo, la denuncia ya provocó bajas. El jefe de la planta verificadora de Morón, el comisario Pérez, fue removido de su cargo, igual suerte corrieron el que estaba a cargo de la planta de Raúl Mejía, el subcomisario Jiménez y el subcomisario Ojeda, que tiene la planta de Quilmes. Pero esta no es la única denuncia de recaudación policial. Bresci y los demás denunciados están frente a un problema mayúsculo. Se superaron a sí mismos. Ellos, además, en trampa están denunciados y parece que robaron mucho. El tema es que Ritondo recibió, junto cuando se hicieron cargo del gobierno en diciembre, todos los chanchullos de los anteriores. Acá hay muchísimas cajas de la policía. Esta para propina. Esto de la verificación de autos es para la propina. Hay muchísimas cajas de la provincia que tenían conocimiento. Y ya pasaron 7 meses y no hicieron absolutamente nada. Por eso que no pueden ignorar lo que están ahora, lo que estaba pasando antes. Absolutamente. Vamos a ver cómo se instrumenta el plan del nuevo orden mundial en la Argentina. McKinsey & Company es una consultora estratégica global que se focaliza en resolver problemas concernientes a la administración estratégica. McKinsey trabaja prestando sus servicios a las mayores empresas de negocios del mundo, gobiernos e instituciones. Conocida en el mundo de los negocios como la firma, es realmente conocida como la empresa de consultoría. Fue fundada en Chicago en 1926. Con sede en Nueva York, tiene alrededor de 100 oficinas en 50 países. La primera oficina fue fundada internacional. La primera oficina internacional fue fundada en Londres en 1959. Multitud de CEOs y directivos de grandes empresas trabajan previamente en la firma. También funcionarios del gobierno tienen ese origen.
tal es el caso del gobierno de Macri, también es fuente de numerosos emprendedores. Es toda una decisión imaginar la Argentina con la mirada escéptica de tecnócratas globales que encierra una opinión ideológica política, aunque se la niegue, y que nos conduce por la senda de la homogenización cultural pretendida por el proceso de globalización en que hoy se debate el mundo, que persigue la destrucción de las naciones y su sometimiento. Esto es lo que propone la gente. Frente a eso, nuestra decisión debe ser repensar la Argentina desde un pensamiento que encarne los principios permanentes emanados de la esencia misma del ser humano y las constantes básicas de nuestra nacionalidad, que definen una histórica determinación de autonomía e identidad nacional. Este tiempo histórico reclama en nosotros la consolidación de una fisonomía nacional para no perecer. Para ello, nuestra construcción debe ser también ideológica y política, comprometida, basada en una fuerte reafirmación cultural y en nuestra autoestima para poder defender la diversidad del mundo ante la fría homogeneación global. Todo lo contrario a esto es lo que propone McKinsey. Para cerrar el círculo, debemos decir que esta contratación cuesta más de 12 millones de pesos, es decir, el doble de lo que este mismo gobierno estableció como monto máximo para contrataciones directas. Sin embargo, no ha sido licitada ni consultada con nadie. Hay una denuncia de un grupo de diputados. Vuelvo a repetir, hagamos una verdadera economía en la administración pública. Cerremos todos los organismos inútiles, comenzando por el Congreso. Establezcamos un unicato y gobernemos por decreto y sin rendir cuentas a nadie. Basta de hipocresías. La República Unitaria. El gobierno nacional iniciará en la capital federal una obra faraónica que es un insulto al resto del país. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento, obra que será realizada por un consorcio integrado por la italiana Gela y la argentina IEXA. Angelo Calcaterra, el empresario que había querido la constructora y desarrolladora IEXA a su tío Francisco Macri, el sobrino pobre, anunció ayer que le vendió casi la mitad de la compañía a la constructora italiana Grupo Gela, con la cual ya estaba asociado en algunos proyectos de obra. La unión de las dos compañías fue bautizado como Grupo ODS, con una facturación conjunta este año rondará asegurar los 300 millones de dólares. Es como una sombra en el pelo, ¿no? Una burla a los millones de habitantes del resto de la nación que hace manifestaciones para que regrese el ferrocarril. Se hace este anuncio, en tanto se levantan los servicios a La Pampa y Bahía Blanca. Pero aparte, este hecho de vender la mitad de las acciones de IEXA es lo mismo que hicieron cuando dieron a Calcaterra. Como la gente no reacciona ante un hecho, lo repetimos, hacemos lo mismo. Fraguaron la venta esta de Calcaterra y ahora fraguaron otra venta. Si nos comemos un garrón, no vamos a comer 2 garrones. Si comemos 2 garrones, vamos a comer 4. Si no reaccionamos, nos van a meter siempre en la misma historieta. No van a pensar nada nuevo, pues si con los hijos les alcanza. Ahora, esta obra cuesta 3.000 millones de dólares, el soterramiento del Sarmiento. Después vamos a dar una parte técnica, que creo que lo dije en un programa anterior, vamos a repetirlo. Porque hay gente que ya se opone a esto. Vamos a ver. Pero vamos a analizar qué se puede hacer con 3.000 millones de dólares. En primer caso, poner en condiciones para circulación segura y rápida de los ramales a Posadas, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza y San Juan, Neuquén y Bariloche. Eso se puede hacer con 3 millones de dólares. Ya están los ramales hechos. Ponerlos, cambiar de durmientes, cambiar vías, ponerlos en condiciones para una marcha razonable de 100, 120 km por hora. Eso se puede hacer con 3.000 millones de dólares, en vez de gastarlo solo en la capital. El segundo paso, si no quiere rearreglar ramales viejos, puede construirlo nuevo, un ramal que vaya, por ejemplo, de San Antonio Este a Río Gallegos, con esa misma cantidad, ese mismo dinero. Un tercer caso, reacondicionar para el servicio urbano el trazado ferroviario interno de las ciudades de Rosario, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Bahía Blanca, por ejemplo. Un cuarto caso, si de la ciudad de Buenos Aires se trata, se puede electrificar los 2 ramales de ferrocarril Belgrano, el de San Martín, el del Mitre hasta Escobar
y el de Mitre del Norte hacia Capilla del Señor. Todo eso se puede hacer con 3.000 millones de dólares. Una a cada uno de los 4 casos. Son 4 alternativas que dije. Pero se prefiere la obra centralista, nada que sea federal. Pero deambulamos por el interior proclamando un federalismo que no existe y gritando ¡viva la patria! Cuando Macri quitó de su juramento la palabra patria. Es decir, grita por algo por lo que no juró. Demasiada hipocresía. Macri maneja por decreto obras públicas 100.000 millones de pesos, de los cuales el 85% corresponde a la capital federal y provincia de Buenos Aires. Pero ojo, provincia de Buenos Aires en 2 o 3 lugarcitos establecidos. El resto de la provincia exactamente igual que el interior del país. No se crea que se van a volcar en la provincia. No, la provincia 2 o 3 puntitos claves, nada más. De los cuales los puntos claves es el Gran Buenos Aires con su soterramiento. Y ya eso es Gran Buenos Aires. Hay tanta hipocresía como el tuit que publicó Macri en su cuenta de ayer. Cansado por la extenuante gira y actos, lamento no poder asistir a los desfiles de hoy. Espero se acerquen a Palermo y los disfruten. Cuando dentro de 50 años las nuevas generaciones revisen el material gráfico de los bicentenarios, observarán que a los desfiles conmemorativos de ambos no asistieron los respectivos presidentes. Mientras se pide a la población esfuerzo y dedicación al trabajo. No podemos dejar de mencionar la pobreza del desfile, y esto no es menoscabar en absoluto a quienes participaron. Las fiestas cívicas, y más aún un bicentenario en cualquier país del mundo, son una demostración de poderío del país, y no un reflejo de la realidad. Si alguno no está de acuerdo, busquen los desfiles en otros lados, aún de aquellas naciones que llamamos bananeras. No hay duda, este es el país que nos merecemos, no aspiremos a algo superior. ¿De qué nos quejamos? En medio de denuncias de corrupción y 2 atentados terroristas, se vota nuevamente a Menem para que no devalúe el dólar porque estábamos endeudados. Eso es lo que le importaba a la población. En 2007 todo el mundo sabía que Néstor se había llevado el dinero de Santa Cruz. Sin embargo, votaron a Cristina 2 veces, en medio de graves denuncias de corrupción. Si alguno cree que hubo fraude, denuncias no hubo, acciones de la oposición no hubo, manifestaciones multitudinarias de la gente no hubo. Aclaremos los temas. Y hoy nos rasgamos las vestiduras cuando los medios del sistema nos hablan de la corrupción kirchnerista. Se vota a Macri porque fue presidente de Boca Juniors cuando ganó más títulos. Las denuncias que hubo acerca de la venta de los jugadores de Europa no se tienen en cuenta. Yo recuerdo jugadores de Boca que se vendían al exterior gritando cómo los habían estafado. Varios jugadores de Boca. Hasta el hartazgo se habló del pacto Proca, pero este pueblo perdió todos los valores. A quienes denunciamos la corruptela nos acusan de cualquier cosa. Somos los peores de la cuadra y los que roban son los mejores. ¿Podemos esperar otro final para la patria? Dios nos proteja. Una cosita que mandó un oyente amigo, conocemos personalmente, de la central electronuclear del Río Tercero, que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? A mí siempre me llamó la atención esa central ubicada ahí. Yo más o menos conozco a la geografía de la Argentina, y está la falla de Zampacho, que pasa rozándole a las zonas de la central. Y Zampacho es el único pueblo que Córdoba, no sé si hay otro, díganme, que tiene edificación antisísmica. Y esa falla, y la central está en línea recta, está a 100 kilómetros la falla de Zampacho, y creo que la falla de Zampacho inclusive pasa cerca de la central. Construir una central nuclear ahí, no sé a quién se le ocurrió. Pues bien, esa central cumplió su vida útil. Pero la ley 26.566, que declaró de interés nacional la extensión de la vida útil de la central de embalse, se sancionó en noviembre de 2009. Y entonces expresábamos nuestras discrepancias con las directrices de la política nuclear propuesta y advertíamos acerca de la necesidad de cumplir con las normas impuestas para reducir los riesgos y la incertidumbre que genera la producción de energía con tecnología nuclear. En este caso, como en todos aquellos proyectos
en lo que los riesgos de contaminación se acrecientan por la localización, por su tamaño y por los efectos agregados. Ya en 2013, que requeríamos al Poder Ejecutivo Nacional que informara acerca de las obras de prolongación de la vida útil de la central nuclear Embalse, e indagamos sobre la evaluación de impacto ambiental que debía haberse presentado, así como el plan de repotenciación de la Comisión de Energía Atómica. No tuvimos ninguna respuesta. La ley 10.208 se sancionó tras un periodo de alta conflictividad entre el gobierno provincial y la ciudadanía, como consecuencia de la aprobación de proyectos que, carentes de legitimidad social y ante una normativa ambiental difusa, terminaron aprobando loteos en falderos serranos a costa de la destrucción de bosque nativo, proponiendo el enterramiento sanitario de residuos en sitios próximos a barrios populosos de la ciudad, y edificando la planta de tratamiento de semillas de maíz de la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas, con el antecedente de un estudio de impacto ambiental que luego fue duramente criticado de amplios sectores académicos. La propia Nucleoeléctrica informa que el gobierno de la provincia de Córdoba le solicitó a ESLA, mediante nota del 14 de abril de 2011, y se ignora desde entonces por qué razón la empresa demoró 5 años en cumplir, y las autoridades provinciales a reclamar por ese incumplimiento. Las obras de la fase 2 de la extensión de la vida útil de la central se iniciaron en enero pasado. Recién el 31 de marzo se publicó el aviso de proyecto y hacia fines de abril la empresa formalizó la presentación del estudio de impacto ambiental que exige el artículo 15 de la ley 10.208. Aún así, persisten irregularidades en el expediente. En el expediente que consta que el 12 de mayo se requirió al proponente información complementaria a solicitud de la Comisión Técnica Interdisciplinaria. Se trataba de documentación ampliatoria vinculada a la evaluación de los efectos de probables movimientos sísmicos, debo decir al principio, a la falla geológica que atraviesa campos vecinos de la central nuclear, y los modelos matemáticos para determinar el efecto que tendría sobre la central una eventual rotura de los embalses de Cerro Pelado y Arroyo Corto, ubicado aguas arriba. La empresa presentó documentación que responde formalmente a lo requerido, pero a una semana de la audiencia pública convocada para el 7 de julio del corriente año pasado, el expediente no registraba ni siquiera un informe preliminar de la comisión sobre la pertenencia técnica de la información aportada. ¿Se tiene conciencia de que estamos hablando? Una central nuclear cerca de una falla geológica activa como la de San Pacho, a 100 kilómetros, y no se informa correctamente lo que se está haciendo cuando a los alrededores se encuentra una de las zonas más desarrolladas de la Córdoba turística, que es Calamuchita. Es un país increíble la Argentina. Es un país increíble la Argentina. Bueno, acá tenemos un amigo. Este hombre, lo pérfido, que renunció por decir que no había 30.000 desaparecidos. O renunció porque dijo esto. Se hicieron un montón de telenovelas y series que no se vieron. El impacto lo calculo entre 800 millones y 1.000 millones de pesos por año. Las productoras eran la de Claudio Villarruel y Bernardo Llorente. Compraron las voluntades de todos los fanáticos kirchneristas porque actuaban siempre los mismos: Rita Cortese, Luis Machín, Alejandro Aguada, Juan Palomino, Gustavo Garzón, fan del kirchnerismo, que dicho sea de paso, son los que piden mi renuncia por decir estas cosas. Fue el mayor fraude de la historia audiovisual argentina. Era un sistema de desviar plata. ¿Ha renunciado por esto? Llama la atención que jamás el PRO haya denunciado esto. ¿Será porque Alejandro Aguada es el cuñado de Macri? Por lo que no podía ignorarlo. Macri no podía ignorar en qué trabajaba su cuñado. ¿Será por eso que le denunció nada? Hay un mensaje del Papa que no tuvo mucha difusión, que se lo mandó a su amigo, el titular de la Alameda, ¿no? Textual dice esto. Observen este detalle. Sos mi amigo,
Lo dije y te lo dije. Te hospedás aquí en Santa Marta, le dijo vía virtual al titular de la Alameda, según publicó el Vatican Insider. El medio a que el Papa recurre cuando quiere dar un mensaje no oficial. En esa charla el Papa le advirtió a su hombre de confianza que le tenían miedo, porque no solo denuncia, sino que construye puentes, y agregó un mensaje difícil de interpretar. Las élites selectivas le tienen terror al hecho concreto de que todos somos hijos de Dios, iguales ante la justicia y con los mismos derechos. Predicar con viento en contra es en definitiva la característica del profeta. En el mismo mensaje, Francisco puso en evidencia que es consciente de las críticas que recibe de parte del gobierno. Lo hizo con frases muy duras. Me viene al final una frase muy argentina: prender el ventilador. Creo que al operativo de prensa organizado por algunos colaboradores del oficialismo le cabe perfectamente. Después de todo, y lo digo con tristeza, desparraman lo que tienen en el corazón: levantar muros e ensuciar a los otros. Aquí son sinónimos. Duro, ¿no? Pero estas manifestaciones son coherentes con las respuestas que obtuvo ante una pregunta de Morales Solá. ¿Cuál es la relación que tiene con los ultraconservadores? Es importante señalar que tales son los obispos, sacerdotes, laicos y redes sociales simplemente católicas, es decir, todos aquellos que son tan exagerados como para afirmar todos y cada uno de los artículos de la fe y pretender cumplir los 10 mandamientos del Decálogo, afirmando que el no cumplimiento de ellos es pecado. Y el Papa Francisco, en la misma entrevista, se había mostrado tierno y misericordioso con especímenes de la calaña de Bonafini. En este caso, no se inmutó en afirmar que esos personajes lo que hay que hacer es esperar que se jubilen y dejarnos de lado. Esta postura de enfrentamiento con las élites selectivas y de apoyo a los progresistas cuasi comunistas, algunos pueden suponer una contradicción con su relación con la élite global. No hace más de confirmar lo que vengo diciendo. El mensaje del Vaticano es el mismo del nuevo orden mundial, y este mensaje es comunista. No es porque han dejado Israel, sino porque han esperado tanto tiempo en hacerlo. Otra encuesta realizada a gente joven ha mostrado que alrededor de la mitad de los colonos jóvenes prefiere vivir en otro lugar. Israel, en su opinión, no es un lugar idóneo para establecer su residencia. El 60% de los israelíes se han puesto en contacto con embajadas extranjeras para solicitar pasaportes. La emigración de Israel es probable que ocasione grandes pérdidas económicas, pues muchos de los que hoy son personas destacadas en sus campos profesionales, tales como científicos, técnicos cualificados, tienen un importante papel que jugar en el mantenimiento de la superioridad tecnológica de Israel, que es uno de los pilares de la economía. La pregunta es evidente: si los mitos fundacionales de Israel fueran verdaderas y existieran razones religiosas y morales para el establecimiento de un Estado judío en una tierra en la que vive otro pueblo, ¿por qué hay tantos israelíes que abandonan la tierra prometida? Bueno, vamos a terminar. Quiero hacer un homenaje, porque hay que hablar también del Bicentenario. Pero vamos a hablar, porque yo lo que he escuchado en televisión toda la semana es Villiquen ampliado. Y por ahí un zurdito decía una cosa, un liberal decía otra, pero todo da vueltas sobre una interpretación de Villiquen. Vamos a hablar, vamos a plantear otro tipo de cosas. Un hecho absurdo de nuestra historia es provocado para ahondar la diferencia entre Buenos Aires y el interior del país, que es manifestar que el 25 de mayo es una celebración porteña y el 9 de julio del resto del país. Nada más insensato que esto, ya que el Congreso de Tucumán fue convocado por las autoridades surgidas el 25 de mayo de 1810. Pero vamos a remitirnos a épocas con dos testimonios o tres testimonios irrefutables de protagonistas del hecho. En vez de hablar yo, que hablen los protagonistas de cosas que no se publicaban en Villiquen. El propio general San Martín,
el hombre que más instaba por medio de sus cartas a sus congresales para que se atrevieran a declarar independencia, sin embargo, no era ciego a las dificultades que aparecían en el horizonte. Esas dificultades son las que confía el representante por Mendoza, Godoy Cruz, en carta del 24 de mayo de 1816. Las tres principales que menciona son: observen de dónde vienen estos problemas, textual de San Martín. El establecimiento de un sistema de gobierno puramente popular. Estamos hablando de las dificultades que quería San Martín. San Martín veía estas dificultades. El establecimiento de un sistema de gobierno puramente popular, con tendencia a destruir nuestra religión. El fermento horrendo de pasiones existentes, choque de partidos indestructibles y mezquinas rivalidades no solamente provinciales, sino del pueblo a pueblo. Los medios violentos a lo que es preciso recurrir para salvarnos, contrastando el egoísmo de los pudientes. Esto lo pidió San Martín el 24 de mayo de 1816 a sus congresales en Tucumán. Tales problemas son los que 200 años después siguen aquejando a la Argentina y a las naciones americanas. Otro episodio es lo que aconteció en Tucumán el 25 de mayo de 1816. Pasaron los días y en la sesión del 22 de mayo el Congreso solicitó informes sobre los preparativos para celebrar públicamente y con toda solemnidad el 6º aniversario de la Revolución de Mayo, a cuya ceremonia asistirá el Congreso en corporación. Al día siguiente se reunió nuevamente el Congreso, el cual, luego de analizar los actos celebratorios programados, hizo una exhortación pública antes de pasar a un breve receso. Finalmente llegó el 25 de mayo, el día tan esperado por el soberano Congreso, para celebrar por primera vez el Día de la Revolución de Mayo. Lamentablemente, el mal tiempo impidió toda exteriorización popular y la realización de los actos organizados al aire libre por orden del soberano cuerpo debieron ser dejados sin efecto. Según cuenta el redactor, el mal tiempo reinante en esta capital ha sido la causa que obligó a las autoridades a suspender los actos que se habían programado para el celebratorio del 25 de mayo de 1810. La intensa lluvia que se registró de las primeras horas de la mañana impidió esos actos en los cuales iban a tener evidente participación los miembros del soberano Congreso Nacional reunido en esta ciudad. Los actos celebratorios han sido transferidos para mañana 26 de mayo. El 26 de mayo de 1816, el redactor, órgano oficial del Congreso de Tucumán, dijo: una sesión extraordinaria en homenaje a la Revolución del 25 de mayo de 1810, cuyo 6º aniversario se cumplió ayer, realizó hoy el Congreso Nacional. Bajo la presidencia del reverendo padre Castro de La Rioja, los representantes de los pueblos reunidos extraordinariamente dieron público testimonio de honor, gratitud y gloria al momento consolador de esta parte de la América. Una comisión compuesta de los señores presidentes Castro, vicepresidente Gastón y diputado reverendo padre Rodríguez fue destinada para dirigirse al sagrado templo del Dios de la patria. Lo hizo acompañado del jefe de la provincia, ayuntamiento y demás corporaciones que la precedieron en su majestuosa marcha hacia la iglesia de San Francisco, donde asistió a la solemne misa en acción de gracia, con oración patriótica del reverendo padre José Molina. Concluida esta sacrosanta ceremonia, regresó la comisión a la sala de sesiones, y en ella el cuerpo soberano recibió cordiales plácemes y felicitaciones de todo el pueblo, con lo que terminó la sesión. ¿Se dan cuenta cómo son los hechos? Hay un texto, por demás lúcido, que salido de la pluma de don Tomás Manuel de Anchorena, contiene tantas y tan jugosas apreciaciones que bastaría con estudiarlo a fondo para entender muchos aspectos de la realidad histórica americana desde hace 200 años. Es una carta escrita el 12 de abril de 1842 a su primo Juan Manuel de Rosas, que en apariencia nunca fue enviada, pero que consta en un cuaderno borrador de su propiedad, de donde la tomó y publicó don Vicente Sierra. Y escuchen esta carta de Anchorena, porque justito lo que pasó y lo que no se dice tanto. Y hay un hecho que no se habla. Escuchen con atención lo que dijo Tomás de Anchorena.
La independencia política de los americanos se ha convertido en una vergonzosa esclavitud a favor de todos los estados de Europa y de la República Norteamericana. Dice Vuestra Excelencia, y dice con razón, que hemos hecho inmensos sacrificios por la independencia, pero han sido de nuestra independencia de la España. Más, por nuestra independencia de los malos extranjeros de Europa, hemos hecho todo lo contrario. Hemos hecho y hemos podido hacer para ponernos bajo una dependencia de ellos mucho mayor que la de España, cuando estábamos bajo su dominación. Lo primero que empezamos a hacer fue aplaudir su religiosidad, manifestándonos descontento con nuestra religión. Abandonamos nuestros antiguos usos y costumbres para tomar la de los extranjeros, entregándonos a un extraordinario lujo en comer y en vestir, como en todo lo demás, y creamos una porción de necesidades ficticias para la que ellos exclusivamente debían ser los proveedores. Mientras nosotros hemos estado ocupados en la guerra, los señores ingleses, norteamericanos, franceses y demás europeos, excepto los españoles, nuestros padres, se han apoderado exclusivamente de todo el comercio exterior e interior del país y de todas las ramas de la industria, imponiéndonos la ley en todo y aprovechándose de nuestros conflictos y necesidades. Y si hay algo que relata exactamente lo que aconteció en esas dos fechas, nos remitimos al discurso de Juan Manuel de Rosas, pronunciado ante el cuerpo diplomático reunido en el fuerte el 25 de mayo de 1836. Textual de Rosas: qué grande, señores, y qué plausible debe ser para todo argentino este día consagrado por la nación para festejar el primer acto de soberanía popular que ejerció este gran pueblo en mayo del célebre año 1810. Y cuán glorioso es para los hijos de Buenos Aires haber sido los primeros en levantar la voz con un orden y una dignidad sin ejemplo. No para sublevarnos contra las autoridades legítimamente constituidas, sino para suplir la falta de las que, acéfala la nación, habían caducado de hecho y de derecho. No para rebelarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle la posesión de su autoridad, de que había sido despojado por un acto de perfidia. No para romper los vínculos que nos ligaban a los españoles, sino para fortalecerlos más por el amor y la gratitud, poniéndonos en disposición de auxiliarlos con el mayor éxito en su desgracia. No para introducir anarquía, sino para preservarnos de ella, y no ser arrastrados al abismo de males en que se hallaba sumida España. ¿Quién lo hubiera creído? Un acto tan heroico de generosidad y patriotismo, no menos de lealtad y fidelidad a la nación española y a su desgraciado monarca. Un acto que, ejercido en otros pueblos de España con menos dignidad y nobleza, mereció los mayores elogios. Fue interpretado en nosotros malignamente como una rebelión disfrazada por los mismos que debieron haber agotado su admiración y gratitud para corresponderlo dignamente. Y aquí, señores, otra circunstancia que realza sobremanera la gloria del pueblo argentino, pues que, ofendido con tamaña ingratitud, hostigados y perseguidos de muerte por el gobierno español, perseveramos 6 años en aquella noble resolución, hasta que, cansado de sufrir males sobre males, sin esperanza de ver el fin y profundamente conmovidos del triste espectáculo que presentaba esta tierra de bendición anegada y nuestra sangre inocente con ferocidad indecible por quienes debían economizarla más que la suya propia, nos pusimos en manos de la divina providencia y, confiando en su infinita bondad y justicia, tomamos el único partido que nos quedaba. Para salvarnos, nos declaramos libres e independientes de los reyes de España y de toda otra dominación extranjera. Estos son, pues, las verdaderas causas de la independencia, las que corresponden a los sucesos tal como se fueron sucediendo. Este discurso contiene una notable hermenéutica de la Revolución Argentina, enlaza los destinos del país independiente con las tradiciones del pasado hispánico. Al regresar Fernando VII al trono, se envió una misión a Europa. ¿Esto lo sabían? El fracaso de la misión Belgrano, Rivadavia, Zarratea ante los reyes de España no dejó otra alternativa. Es un tema largo intentar comprender las razones de este fracaso. Solo mencionaremos aquí que los enviados procuraban la instalación de una monarquía parte del imperio. Al respecto escribe Anchorena:
Se dijo públicamente que habían ido a tratar con los reyes padres, es decir, Carlos IV y su esposa María Luisa, sobre la coronación en estos países de uno de los principales de la familia bajo la forma constitucional que se les propondría. Y no me acuerdo haber oído reprochar esta idea como antipatriótica, porque entonces no dejaría de tener opositores. No era mirada como opuesta a los votos de los pueblos que habían integrado el Virreinato del Río de la Plata. ¿Se dan cuenta cómo nos han pasado la historia? Esa misión de Belgrano a Rivadavia, cientos veces que se dijo que había ido a Londres, había ido a España. Quiero terminar el programa con una poesía del profesor Andrea Greco de Álvarez. El ancho río de la patria viene cantando de una fuente dolorosa, pero este mar que lo recibe recuerda el gusto de las lágrimas remotas. La patria duerme como un niño, con la cabeza en el regazo de la historia. Su sueño es dulce y reposado, como el que sigue a la virtud y a la victoria. La patria vive dulcemente de las raíces enterradas en el tiempo. Somos un ser indisoluble con el pasado, como el alma con el cuerpo. Como la flor con el perfume, como las llamas y la luz con el incendio, como la madre con el hijo que tiene en brazos, como el grito con el eco. Mucho dolor fue necesario para sembrar lo que cantando recogemos. Nuestra nobleza está fundada con la firmeza del amor en todo aquello. Como la roca en la montaña, como la dicha de la casa en los cimientos, como la piel en nuestra carne, como la carne dolorosa en nuestros huesos. Seres borrados por los siglos están velando por nosotros desde lejos. Cuando florecen los linares, sus ojos claros nos contemplan en silencio. Buenas noches.